Hola a todos y bienvenidos a otra aventura de Vibra Viajando. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante a través de la vibrante ciudad de Jacksonville, Florida. Ubicada en el noroeste del estado, Jacksonville no es solo la ciudad más poblada de Florida, sino también la más grande en términos de superficie en los Estados Unidos contiguos. Conocida por sus impresionantes playas, ríos serpenteantes y una rica historia cultural, Jacksonville tiene mucho que ofrecer tanto a residentes como a visitantes. En este video nos estaremos dirigiendo a esta ciudad, donde estaremos conociendo la historia de la llamada Ciudad del Río, al encontrarse ubicada alrededor del río San John. Ciudad de los Puentes, Primera Costa, una denominación que resalta su importancia histórica como uno de los primeros lugares de asentamiento europeo en los Estados Unidos, o, como coloquialmente se conoce entre casi toda la población estadounidense y extranjera, Jax. También nos sumergiremos en algunas de sus atracciones más emblemáticas, desde su colorido centro urbano, la icónica Fuente de la Amistad, hasta sus espacios naturales como Reward Monument, con vistas privilegiadas del río San John. Así que, si estás listo para descubrir todos los secretos y maravillas de Jacksonville, comencemos. Un saludo muchachos, espero que se encuentren bien y hoy vamos a emprender camino hacia Jacksonville, Florida, donde vamos a estar mostrándoles ese maravilloso lugar. Por ahí tenemos el Hard Rock Casino, que tiene forma de guitarra y por las noches tiene como una luz que se eleva del mango de la guitarra hacia arriba. Llegando a Palm Bay, estamos en la mitad del camino. Vamos a hacer una paradita técnica, echar gasolina, ir al baño y tomarnos un café. Por aquí serviciando nuestro niño, carrito que se ha portado bien, nuestro carrito temporal para este viaje. Y quería comentar que una de las cosas buenas también de la Florida es el precio del combustible. La gente siempre se va a quejar, ¿no? Pero allá en la costa oeste, Nevada, Arizona, California, aquí estoy pagando $3.30 USD por galón. Y allá en estos momentos está como a $4.30. Imagínense qué clase de diferencia más significativa cada vez que llenas el tanque. Pero bueno, seguimos caminando. Bueno, después de un cafecito barato de 7-Eleven, un café como le gusta a los americanos, bien aguado y mucha cantidad. Pero bueno, por lo menos te da el boost. Compramos unas donuts para hacer algo de estómago. Y vamos saliendo, que aún nos quedan 2 horas y media para llegar a Jacksonville, andando. Miren qué cosa más interesante. Aquí un carro transportando una casa. Aquí a veces tú compras esas casas y las alquilas un lugar y las pones ahí y entonces pagas un alquiler pequeño por lo que es el pedazo de tierra. O también se utilizan como facilidades temporales para las obras que se están haciendo en la Turnpike, que es la que estamos recorriendo ahora. 5 horas hasta llegar a Jacksonville, Florida. Por aquí tenemos que tomar la salida 152 a Fort Pierce. Pues ya salimos de la Turnpike, cogimos la salida a Fort Pierce y ahora estamos por la I-95, 200 millas. Así que tenemos un tramo largo por la I-95. Trans-Florida Central Railroad Trail. Interesante. Pequeñas cosas de la Florida. Donde quiera te vas a encontrar tu buen yate. Yo soy una persona, ya se lo he dicho, mucho más de montaña, pero esto no hay que dejar de reconocer, que ver tanto verde, tanta agua, tanto mar, tanto río, tanta naturaleza, es bastante impresionante. Esto ha sido un viaje precioso, relajante,
son carteles que te van mostrando información en el camino. Y en este caso, cada vez que hay una alerta, en este caso es una Silver Alert, que no es de tanta prioridad, pero parece que es un carro robado, te ponen la matrícula del carro y un número rápido al cual debes marcar para reportar que viste el carro. Hay veces cuando es Red Alert, que es un secuestro o algo, y eso sí, en todos los carteles, desde que salí de Miami, están reportando un Chevy del 2008 con el número de la matrícula y el número al cual llamar. No paso, qué cantidad de carteles de no parqueo. Ellos no podían poner un poquito más separado. Ya estamos a 40 minutos de Jacksonville. Ya estamos en San Agustín, a media hora de Jacksonville. San Agustín es el pueblo más antiguo de Estados Unidos. Lo vamos a estar visitando en los días próximos. Bienvenidos a Jacksonville. Por aquí andamos con nuestro gran amigo, el Rafa. Lo van a ver nuestra gente por allá. El Rafa, quien nos iba a decir, seguro, de Guayo, Cuba, a Jacksonville, Florida, muchachos. Ya después de un viaje largo y de manejar bastante, ya llegamos a Jacksonville, Florida. Vamos a estar recorriendo estos días por acá y mostrándole un poco de una de las ciudades más grandes de Estados Unidos, por si no lo conocían. Así que, saludos. ¿Cuántas veces nos toca el placer de quedarnos en una casa de un caballero templario? Qué emocionante. Con razón a Jacksonville le dicen la ciudad del río, pero también la ciudad de los puentes, porque lógicamente al estar construida alrededor del río Señor, hay múltiples puentes que tienes que cruzar para llegar de un lado a otro. Todos diferentes, todos con una estructura diferente, todos interesantes. Y con bastante altura también para que todos los barcos que transportan carga pasen por debajo. Y tenemos una vista del downtown. Hasta ahora es donde único he visto edificios altos en Jacksonville. Por eso es que la ciudad es tan grande, porque mucha naturaleza, muchos parques, todo está bastante esparcido alrededor de la ciudad. Pocos edificios altos, excepto por el downtown. Complejo deportivo de los... Ahí están los Jaguars. ¿De qué? ¿De fútbol americano? Fútbol americano, los Jaguars, son famosos los Jaguars. La iglesia de Seguro. Es una ciudad antigua. O sea, está construida la parte moderna encima de la parte antigua. Aquí estamos ya entrando en el downtown. Y una cosa que me asombra, me maravilla, es el poco tráfico y la poca cantidad de personas. Prácticamente no ves a nadie caminando por las calles. Y está bastante bonito. Eso parece que tiene mucho que ver con que Jacksonville realmente no es una ciudad que recibe mucho turismo. Pero está prácticamente vacío. Los parques vacíos, las calles vacías. Increíble. Los servicios mueven mucho las ciudades, bro. No, aquí el servicio no genera nada. Aquí Eso se lo digo desde que yo llegué aquí a esta ciudad, me lo están diciendo la gente. No, se quita el pollo que va para Cuba y sale de aquí del puerto de Jacksonville. Yo he visto la industria, hay una fábrica, la Bud Light tiene una fábrica por arriba. Ya te digo, esta ciudad no es muy
Y eso es una ciudad antigua. Esto es una ciudad antigua de las primeras de... Bueno, San Agustín es la primera, la más antigua de Estados Unidos. San Agustín. Y después pasa que el puerto de aquí, Jacksonville, con el río ese, hizo que creciera. Pero hacer aquí no hay oportunidades laborales, no hay muchas oportunidades laborales. Para ser una ciudad tan grande, bueno, eso es fácil de ver, Tú entras a Indeed buscando trabajo y, por ejemplo, pones Orlando. Orlando es una ciudad de 300,000 habitantes y tiene más o menos, casi siempre tiene sobre las 20,000 ofertas laborales. Y Jacksonville es una ciudad de 1 millón de habitantes y siempre tiene de 10,000 a 12,000 ofertas laborales. Por aquí tenemos uno de los restaurantes mexicanos más llamativos, con los frentes más llamativos que he visto por Estados Unidos. Toda esta zona se llama Train Station. Vamos a echar una caminatica por el Riverside. Tenemos unos hoteles majestuosos y muy pocas personas, extremadamente pocas personas. Los negocios vacíos, muchos negocios rentándose para lease. Una ciudad tan bonita, con un downtown tan bonito, con todo tan esparcido y diverso, y con bastante poca vida cultural. Bueno, no cultural, sino con bastantes pocas personas. Este lugar que estamos recorriendo ahora se llama South Bank Riverwalk, que es como un bulevar que puedes caminar a través del río con una vista hacia todo el downtown de la ciudad. Por allá tenemos nuestra sucursal de Wells Fargo, Bystar, que es uno de los principales bancos, Everbank, Chase. Ya saben, donde se mueve todo el billete del país. Todos los edificios bien decorados y pintados. Tenemos que hacer un trabajo aquí con Jacksonville, a traer un poco de turismo para acá. Por aquí tenemos, como pueden ver, miren el caudal que tiene el río San John. Es inmenso. Por aquí, caminando por el Riverwalk, nos encontramos muchos candados. Esto es una costumbre que he visto en varios lugares, y en Europa también se utiliza mucho, que las personas piden sus deseos o declaraciones de amor y ponen sus candados. Cada uno tiene su significado. Y ahí tenemos nuestras banderas de Estados Unidos, de Jacksonville, la ciudad de Jacksonville, aquella anaranjada.
Miren qué curioso aquel puente que tenemos allá, que es de tren y muy antiguo. Es como un péndulo que va bajando. Estos son los taxis del río San John, que son bastante baratos. Esos taxis les voy a estar compartiendo por acá abajo los precios, que hay tanto también como para single ride o un day pass, y puedes tomar el taxi, bajarte en cualquier parada que quieras y después volverte a montar donde quieras. Bajando nos causó que esta parte del puente pasa por debajo del puente de los vehículos y nos dimos cuenta que casi estamos al nivel del agua. Tenemos un mural hecho con pedazos de losa. Continuamos con nuestros candados y aquí al final tenemos la Fuente de la Amistad, otro de los lugares más populares del downtown. Se los voy a mostrar ahora por la mañana y en la noche regreso a hacerles un video porque toda esta fuente se ilumina y es un espectáculo bastante interesante. Así que esta noche estamos de regreso por el downtown. Y bueno, pues saliendo vamos a tomarnos una foto bastante trascendental, que las personas vienen a un monumento que tiene una vista privilegiada del río San John. Vamos a buscar una sombrita por aquí y tomarnos una fotico rápida, que el sol está caliente. Por aquí tenemos el cartel de bienvenida que nos cuenta la historia del lugar, que es cuando llegó el explorador francés Jean Ribault. Reclamó este territorio para Francia y erigió esta columna en el banco del río San John en 1562. Vamos a ver nuestro monumento. Esta área está administrada por el Servicio Nacional de Parques de los Estados Unidos. Miren qué pequeñas casitas tenemos ahí a la otra orilla del río, con sus muelles y todo. Modestas las casitas. Y así, muchachos, concluimos nuestro recorrido de hoy por Jacksonville, una ciudad llena de encanto, historia y vibrante cultura. Jacksonville tiene algo para todos. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en el próximo capítulo recorriendo la ciudad del río.